Los tranquilizadores reciben reconocimiento. Este es uno de los impensables de la Biblia. Impensables para el mundo. Imagínate que a las personas tranquilas y que transmiten tranquilidad, poco las reconocen en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Reconocen es ¿a quiénes reconocen? A los vivarachos. Reconocen a los que son muy, el temperamento sanguíneo, son muy participativos, son habladores. A esas personas les dicen, uy, sí, ese es bien pilo, ese es movido, y los toman en cuenta. Y a las personas tranquilas, vas a darte cuenta de esta enseñanza tan espectacular de Dios. Los tranquilizadores, cuando están con Dios, Dios los va a bendecir. ¿Dónde habla la Biblia de los tranquilizadores? Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 16, desde el verso 13. Dice así: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Bien saben que los de la familia de Estéfanas fueron los primeros convertidos de Acaya, que se han dedicado a servir a los creyentes. Les recomiendo, hermanos, que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabore en este arduo trabajo. Me alegré cuando llegaron Estéfanas, Fortunato, Acaico, porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme, ya que han tranquilizado. Aquí está la palabra. ¿Qué hicieron ellos, esos tres? Estéfanas, Fortunato y Acaico. ¿Qué les llevaron? Tranquilidad. Dice, ellos han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes, no solo el de Pablo, sino de toda la iglesia. ¿Qué le hicieron a la iglesia? ¿Ellos son qué? Tranquilizadores. Tales personas merecen que se les exprese reconocimientos. El reconocimiento de Dios. Dios era muy especial, dando bendiciones especiales a qué personas, a las que se esfuerzan en su casa a llevarles tranquilidad. Los que se esfuerzan en el lugar de su trabajo o donde estudian a llevar tranquilidad. Los que se esfuerzan por su iglesia, brindarle ¿qué? Tranquilidad. No que el discipulado esté estresado porque nunca llega de vez en cuando. No es alguien comprometido. Todo lo contrario, es una persona que dice, yo a mi discipulado voy, ¿por qué? Yo quiero animar a mi líder. Yo a mi culto no falto, porque quiero animar mi iglesia. Esas personas, si tú eres alguien así, dice la Biblia que Dios te va a dar bendiciones especiales. Qué lindo. Dice el versículo 18, y es donde nos vamos a centrar. Me han tranquilizado, está en rojo. Y luego dice, merecen que les exprese reconocimiento. Si tú eres un esposo así, tranquilizador, y no le has generado estrés a tu esposa, no has sido infiel con ella ni responsable, créeme que van a venir bendiciones para los esposos que somos así, los padres que somos así, los hijos que decimos, no, yo no voy a llevarle preocupación a mis padres. Tal vez no vaya a ser un profeta, tal vez no va a ser un pastor, pero por lo menos voy a hacer la alegría de mi casa. Voy a darle tranquilidad y paz a mis padres. Créeme que van a venir bendiciones especiales para ti. Es el último capítulo. Es la despedida del apóstol Pablo a esa iglesia. Era una iglesia muy importante en Asia Menor. Era una iglesia que estaba causando la diferencia en Grecia. ¿Por qué entonces no terminándole reconocimiento a los políticos? Dios le dice, no me le vas a agradecer a los políticos que se han convertido. No me le agradezcas a los empresarios. ¿Ah, no? No. Entonces, ¿a quiénes? A los tranquilizadores. Dios toma al apóstol y le dice, dile que mis bendiciones lindas van a ser para los tranquilizadores. ¿Será que hoy te consagrarás tú como un tranquilizador, una tranquilizadora? Porque Dios terminó una carta de una iglesia tan importante y dijo, mis bendiciones especiales serán para ellos. Y mencionó 3 nombres que la gente casi no los recuerda. La gente recuerda a un Noé, la gente recuerda a un Abraham. Las personas recuerdan a la reina Esther, a una Ruth la moabita. Pero ¿quién se acuerda de Fortunato? Dios sí se acordó de Fortunato. ¿Quién se acuerda de Acaico? Pero ¿sabes para quién sí son especiales los Fortunatos? Ah, qué lindo. No importa que no seamos famosos, lo importante es que seamos bendecidos. Cuando nadie te reconoce a ti porque eres un tranquilizador, porque estuviste fiel ahí. Pero Dios sí se acuerda de los que hemos llevado tranquilidad.
Y nos promete aquí tremendas bendiciones a los que tranquilizamos. Este año, hace pocos días, le hicieron un homenaje a un tranquilizador que pocos se enteraron de él, y fue en la nación de Argentina. Jean-Pierre Ramdoc se llama él. Quiero mostrarles un momento el video. ¿Cómo conoció Villa La Angostura? Eso fue después de un viaje a moto de Estados Unidos hasta acá. Y cuando conocí acá, decidí quedarme. Creo que mucha gente le pasó lo mismo acá, en la villa. Nadie, y hoy también, la mayoría de la gente que viene a vivir acá, no lo viene por razones económicas. Casi todos, como decís, se enamoran del lugar. Un belga que tiene viviendo más de 60 años en Argentina. Me voy a mostrar el homenaje que hizo el periódico La Nación de Argentina. Ahí tenemos La Nación de Argentina y el Diario Andino. Los dos le hicieron un homenaje este año a Jean-Pierre Ramdoc. ¿Por qué? Ustedes ven ahí unas fotografías de el Cerro Bayo, se llama el lugar, hacia el sur de Argentina, donde cae nieve en el invierno. ¿Por qué lo homenajearon? Él dijo que cuando estaba 18 años o 19 años tenía, era un loco aventurero, y con un amigo dijeron: vamos a recorrer toda América. Otro belga, desde Bélgica se vinieron y empezaron en Estados Unidos un viaje en moto, y se recorrieron en 8 meses desde Canadá hasta la Patagonia en moto. Aquí les dijo un homenaje en la revista belga Les Sport Moteur. Les Sport Moteur, esa es una foto de él cuando tenía 18, 19 años. Y hicieron en moto 8 meses desde Canadá hasta la Patagonia. Cuando llegó, encontró a ese lugar de Argentina, encontró 500 personas apenas viviendo, año 1960. Ahí tenemos la fotografía cuando él llegó a ese lugar. Eran solamente 500 personas. ¿Hoy cuántas son? Hoy son más de 20,000 personas las que viven allí. Él se enamoró del lugar, volvió a Bélgica, se casó con una muchacha y la contagió de ese sueño de irse a vivir a Argentina. Se fueron a vivir a Argentina, él tuvo 5 hijos, se enamoró de ese lugar. Escúchame bien, los tranquilizadores. ¿Sabes de qué vivía la gente, esos 500 personas en ese lugar de Argentina? De cargar leña. Ellos cortaban leña para el invierno y vendían leña, y él dijo: uy, qué trabajo tan duro. Y él dijo: yo quiero alivianarle a la gente que ahora son mis vecinos, que ahora van a ser las personas que me van a rodear. Yo quiero aliviarles el trabajo. Y se le ocurrió una idea. En Bélgica hay deportes de invierno, y allá en Argentina no conocían nada de eso. Y él dijo: voy a hacer una pista de esquí. Nunca habían esquiado los argentinos, no sabían qué era eso. Estoy hablando del año 1960. Y él fue el primero, y no tenía el dinero, dijo: no tengo el dinero. Pero reunió a los vecinos y los contagió de la idea, y dijeron: pues hagamos una fundación y cada uno pongamos algo, pongamos un granito y entre todos compremos un terreno. Cuando fueron a negociar el terreno, el dueño les dijo: no, si es para ese proyecto de tranquilizar a la gente, lo regalo. Y regaló el terreno. El periódico, esta fue de Argentina, la primera vez que tuvieron su temporada de esquí, año 1978. Apenas 50 personas estuvieron en esa temporada y la mayoría fueron niños. ¿Los ven? La mayoría fueron niños, 50 niños que aprendieron a esquiar en esa temporada. Hoy va gente del mundo entero, y toda la población de ese lugar, las más de 20,000 personas, se sostienen con esa pista. Unos abrieron panaderías, otros abrieron hoteles. Todo gira la economía alrededor de esa pista. Por eso le hicieron un homenaje en Argentina a él. Y como lo escucharon hablar, dijo: mi motivación nunca fue el dinero, es que me pareció lindo el lugar y me enamoré. Su motivación fue tranquilizar a la gente y que no cargara más leña. Y mira lo que Dios hizo, le están dando reconocimiento en toda la Argentina. El primera de Pedro, en su capítulo 5, dice así: humíllense bajo la mano de Dios, porque a su debido tiempo, cuando venga el tiempo, Dios los exaltará. Tal vez todavía no lo ves, aún no ves esos reconocimientos. Dice: ¿cuándo llegará? Este hombre hoy tiene 84 años, Jean-Pierre Ramdoc.
tiene 84 años. Tal vez no es de inmediato, querido, pero que llegan las bendiciones de Dios. Al final va a llegar tu reconocimiento si te dedicas a ser un tranquilizador, querido. El primer principio de esta enseñanza linda es que ser tranquilizador es un sagrado rol que Dios premia. Un ejemplo que tenemos en la Biblia de este gran reconocimiento a un tranquilizador está en el Antiguo Testamento. Hazlos entrar. A sus órdenes, mi señor. No tienes que inclinarte delante de mí. Inclínate solamente ante Dios. No voy a hacerte daño. Al contrario, solo quiero tu bien por causa del amor y la amistad que sentí hacia tu padre Jonathan. Te devolveré todas las tierras que le pertenecían a tu abuelo Saúl, que son tuyas por derecho, como si fueras uno de mis hijos. Tú deberías estar sentado en ese trono, reinando Israel, como un hombre honrado, como lo fue tu padre. Bienvenido a tu nueva casa. Hermosa historia de la Biblia. A veces en las películas lo incluyen, un hombre paralítico. En ese tiempo no existían los trabajos a los que tú puedes acceder hoy si no tienes fuerzas en tu cuerpo. Hoy tú puedes acceder a un trabajo intelectual, puedes dedicarte a los sistemas, a la virtualidad. En ese tiempo no, todo era agropecuario, todo era con las manos y con fuerzas. Era un hombre destinado al fracaso, a la ruina. ¿Quién se iba a casar con él? ¿Quién lo iba a mirar? Así era su historia. Y un día el rey David lo manda a llamar y lo puso a vivir en el palacio con el rey David. Le hizo devolver todas las tierras de su abuelo, que había sido un rey que lo habían asesinado y le habían quitado todo. Y el rey David hizo devolverle todas las riquezas. ¡Wow! ¿Por qué hizo eso? Leámoslo, 2 Samuel capítulo 9 verso 1. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de, está en rojo, Jonatán. Oye, ¿qué le hizo Jonatán al rey David? Para que ahora su hijo Mefiboseth, el paralítico, el mendigo, recibiera todas estas bendiciones. ¿Qué le hizo Jonatán? Biblia 1 Samuel capítulo 23, versículo 15 al 17, dice: estando David en Ores, en el desierto de Sif, se enteró de que Saúl había salido en su búsqueda con la intención de matarlo. Jonatán, hijo de Saúl, fue a ver a David en Ores ¿y qué le hizo? No le llevó plata, no le hizo ningún milagro, no le dio ni un arma, solamente le dio ¿qué? Ánimo, lo tranquilizó, lo animó a seguir confiando en Dios. No tengas miedo, le dijo, mi padre no podrá atraparte, tú vas a ser el próximo rey de Israel y yo seré tu segundo. Esto hasta mi padre lo sabe. Le llevó tranquilidad. Le dijo: tranquilízate, Dios está contigo y te va a defender. Mi papá no te va a poder tocar ni un cabello. Tranquilo, David. Y por llevarle tranquilidad, la Biblia dice que años después, su hijo paralítico que estaba en la miseria, Dios se acordó, como dice Corintios 16, y a los tranquilizadores, por lo que hizo su papá. Mira las bendiciones que llegaron sobre los hijos. El teólogo William Aldrich dijo acerca de este capítulo 16. Aquí tienes una pintura de William Aldrich, siglo XVIII, inglés, de la iglesia cristiana metodista. ¿Qué dijo este teólogo sobre el capítulo 16 de Corintios? Dijo: ellos, es decir, Estéfanas, Acaico y Fortunato, ellos refrescaron su espíritu con su comportamiento servicial y conversación edificante. Eliminaron las sospechas y los temores que atacaban a Pablo y a la iglesia de Corinto. Qué lindo como lo expresa Aldrich, William Aldrich. Y dice, él usa una palabra que se parece al griego original: refrescaron. Y este teólogo inglés Aldrich lo expresa muy bien y de manera linda. Dice, refrescaron. Cuando Pablo, ¿cómo estaba? Pablo estaba atacado por muchas murmuraciones. Pablo estaba atormentado y la iglesia con divisiones, personas que incomodaban la iglesia, que solo se quejaban, que amenazaban con irse de la iglesia. Que cuando la iglesia estaba así en crisis y dificultad, cuando el apóstol Pablo estaba angustiado, se aparecieron los tres y le trajeron solo
tranquilidad. Y eso bastó para que la iglesia siguiera. Eso bastó para que Pablo continuara. Porque cuando alguien te da un abrazo, tú te sientes renovado y puedes seguir adelante en la batalla. Así no se haya acabado la batalla, pero cuando alguien te tranquiliza, tú dices: ay, sobreviviré otro día más pelearé. Y a la final Dios te va a dar la victoria. Gracias, Señor nuestro, por los tranquilizadores. El segundo principio es este: los tranquilizadores dejan de ser niños espirituales. El versículo 13 del capítulo 16 de Corintios dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe y sean valientes y fuertes. Esas palabras son imposibles aplicarlas a un niño, porque un niño se duerme, no puede estar toda la noche en vigilia, se cansa. Tú no puedes decirle a un niño: sea firme y esté alerta. ¿Por qué? Porque todavía su condición no le da, sus fuerzas no le dan. Entonces esta palabra, sean valientes, en la versión Reina Valera del 60 dice: portaos varonilmente. ¿Por qué la traducen diferente? La Nueva Versión Internacional dice: sean valientes. Pero la Reina Valera del año 60 dice: portaos varonilmente. ¿Por qué la diferencia? Les voy a mostrar el griego. Andrisomai dice: significa actuar como hombres o como adultos. Por eso es que mejoraron la traducción, porque cuando decía pórtense varonilmente, como que las mujeres quedan entonces excluidas. Ahora la tradujeron mucho mejor, porque la palabra andrisomai está hablando desde un periodo cronológico de la vida humana, está hablando de la adultez. No sean más niños. Es que en la iglesia cristiana, cuando nos convertimos, Dios nos trata como niños, ¿recuerdan? Volvemos a nacer, dice la Biblia. Pero algunos llevan 1 año en la iglesia y siguen siendo así de inmaduros. Llevan 5 años y nada que quieren soltar el tetero. Bendíceme, ayúdame, órame, pastor, cuídame, y solo las atenciones para ellos. Nada que quieren soltar el tetero. Dice la escritura en 1 Corintios capítulo 14 verso 20: hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. La Biblia sí nos quiere como niños, pero en cuanto a no tener malicia, en cuanto a ser personas crédulas y llenas de amor e inocencia, en eso sí. Pero en el modo de pensar dice que sean ¿qué? Adultos, andrisomai. Si tú quieres ser un tranquilizador, debes madurar en el cristianismo. Para que tú llegues a ser un tranquilizador, tienes que dejar de vivir niño espiritual o niña espiritual. Que cualquier lucha: no, pastor, ya por esto me voy del discipulado. Ya por esto yo no sigo. No puedo los sábados. ¿Por qué? Porque me regalaron unas clases de ballet. Ay, no puede ser. Por unas clases de ballet. Ay, Dios mío. No, pastor, yo no sigo. ¿Por qué? Porque esta persona no me respondió en el teléfono. Esta persona no me saluda en la iglesia. Y tú dices que yo haga discipulados, conexiones, y mira la gente cómo responde. Nunca un tranquilizador puede ser un niño espiritual. La persona que se vuelve tranquilizadora es porque maduró en su fe. El teólogo Adam Clare es un irlandés. Ahí tienes una pintura de él. Él es historiador, él es teólogo, él es abogado. Es increíble los estudios que tiene Adam Clare. Él dijo sobre este capítulo 16 de Corintios, dijo: todas son palabras militares. ¿Para qué se usaba eso de estar firme, que el griego es esteco? ¿Para qué se usa eso de sean valientes, andrisomai? Todas esas palabras griegas las usaban los militares. Todas son palabras militares, no para niños, sino para que cuando seamos atacados no flaqueen. Si son amenazados con divisiones por el enemigo, conserven todo su valor y se sostengan mutuamente. No teman, porque el temor los enervará. ¿Qué hace el temor con una iglesia? Enerva o pone nerviosa la iglesia, la inestabiliza. Por eso Dios en 1 Corintios capítulo 16 dice: 3 cosas tenían estos mosqueteros: no hacían milagros, no resucitaron muertos,
Estos mosqueteros no eran profetas, no eran evangelistas, pero esos 3 mosqueteros que tenían esteco, eran firmes. Se podía confiar en ellos. Cuando los demás abandonaban en Corintios, se iban por el pecado porque ya tienen muchas bendiciones, estos 3 mosqueteros, Estéfanas, Acaico y Fortunato, siempre fiel al lado de Pablo. Esos 3 eran firmes, esos 3 eran valientes, esos 3 no abandonaban. Por eso pónganmelo en la Biblia y díganme que yo voy a bendecir a aquellos que cuando ataca el enemigo con dividir, ataca a una familia y la pone inestable. Mi hijo está siendo tentado, mi hijo lo están seduciendo a cosas malas. Tú tienes una iglesia que todos los días va a estar firme orando por tus hijos. ¿Quién se cansa de las bendiciones? ¿Quién se cansa de tener salud? ¿Quién se cansa de tener casa donde vivir? ¿Quién se cansa de tener un pan cada día? Nadie se cansa de las bendiciones. Entonces, ¿por qué me voy a cansar de servir y gastar mi vida para el Señor? No me voy a cansar de eso, porque gracias al servicio a mi Señor, gracias a ser fiel, Él me da los reconocimientos. El tercer principio es el siguiente: los tranquilizadores hasta se fatigan por Dios. ¿Por qué hablamos ahora de fatiga? Ya hablamos que dejan de ser niños, que ahora ya no andamos por lo que sentimos. Es que no me siento, es que no me siento. Eso está para los niños. Hay que desayunar. No, hoy no quiero. Eso es un niño, porque cuando uno es adulto, quiera o no quiera, lo hace. Ya no vive por el corazón y lo que siente. Vive por principios cuando uno madura. El versículo 15 y 16 de Corintios 16 dice así: bien saben que los de la familia de Estéfanas fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado a ¿qué? Servir. Ellos no tenían muchos dones o talentos o dinero, pero servían, mira. No fallaban en el servicio, en el ministerio que Dios los puso, en el discipulado. Se han dedicado a servir a los creyentes. Les recomiendo, hermanos, que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabore en este arduo. Oye, yo pensé que era fácil ser tranquilizador. No siempre es fácil. Ser tranquilizador a veces le arranca a uno lágrimas. Querido, a veces no es fácil ser tranquilizador. La Biblia le llama arduo trabajo a ser tranquilizador. Les voy a mostrar el griego. La palabra griega para arduo trabajo es esta: kopionti. Kopionti. ¿Y qué significa kopionti? Un trabajo recio que implica fatiga. Para llegar a ser un tranquilizador, tú tienes que no ser una persona delicada. No. Tienes que ser una persona que no le importa la fatiga del camino. Para Estéfanas, para Acaico y Fortunato, a veces se puso difícil el asunto. Y no importa. Para ser un tranquilizador tú tienes que ir una milla extra, como el Señor Jesús enseñó. Los tranquilizadores decimos: yo voy a ir una milla extra. Me quedo otra horita, pastor, contigo, por traerte tranquilidad. Porque la Biblia dice que los tranquilizadores recibiremos los reconocimientos de Dios. A veces es difícil el trabajo del tranquilizador. El versículo 19 nos da una pista de la fatiga que ellos vivieron. Versículo 19 dice: las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne. ¿Dónde? ¿Dónde empezaron las iglesias cristianas a fundarse? En las casas. Tener la iglesia en la casa no es fácil. Y no fueron los únicos que tuvieron en la casa una iglesia. Mira Colosenses 4:15. Se menciona otro nombre que no es famoso. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Dios sí reconoció ¿a quién? A Ninfas. Ella no es la reina Esther. Ella no es la grandiosa y glamurosa mujer, pero ella tenía una iglesia en su casa. Uno más. Filemón, versículo 2. A la hermana Apía y Arquipo, nuestro compañero de lucha, salúdenlos. Y a la iglesia que se reúne en tu casa. Nombres que para la gente no son famosos, pero para Dios fueron importantes. Y dijo: déjenlo en mi Biblia, déjenlos en mi Biblia. ¿Por qué? No famosos, pero sí bendecidos. ¿Qué importa la fama? Pero sí importa la bendición de Dios sobre mí. Eso sí importa.
En los tiempos de la pandemia, en los tiempos de la cuarentena, salió una triste noticia de los Estados Unidos que se la quiero compartir en varios portales cristianos, pero les voy a compartir este de la convención de la Union Baptist Association, la Unión Bautista de los Estados Unidos. Así fue la noticia: estimado pastor, por favor, no nos deje ahora. Las estadísticas son horribles, las historias son desgarradoras. Si algo no cambia, la iglesia en los Estados Unidos enfrentará desafíos sin precedentes el próximo año. Nuestros pastores están en medio de una batalla que la mayoría de ellos cree que no puede ganar. Dirigir una iglesia siempre ha sido difícil. Solo lea el Nuevo Testamento y se dará cuenta. Siempre hemos sabido que los pastores viven en casas de cristal. Cada decisión está bajo el microscopio, todo el mundo los ve. Los pastores nunca han creído que pudieran agradar a todos, sin embargo las cosas han cambiado. Los pastores están siendo criticados, mal mirados y abandonados. Saben que cada decisión ofenderá casi a la mitad de su congregación. Muchos se irán para asistir a otra iglesia. La política y la tensión social han dividido las congregaciones y las redes sociales han intensificado las hostilidades. Escúchame esto, nunca había pasado en la historia. Cerca del 50% de los pastores en los Estados Unidos durante la pandemia renunciaron a sus iglesias. Nunca había pasado esto, que más iglesias, y está pasando también en Colombia, al día se cierran más de las que se abren. Hubo una época en Colombia donde empezó una subida del cristianismo y la gente a convertirse y se abrían iglesias. En este momento se cierran más de las que se abren. ¿Qué nos está pasando? Sí, es que empezar no es lo difícil es mantenerse. Empezar ninguna carrera, ningún proyecto, ningún matrimonio, ninguna relación amorosa es difícil. Al comienzo todo es lindo y todo el mundo tiene las pilas. ¡Wow! Pero en 30 años, esta carrera del cristianismo, el mantenerse es lo complejo. Por eso Dios, nuestro Salvador, dice: los que estén dispuestos a fatigarse, es que a veces hay fatiga, a ellos los recompenso. A ellos los bendeciré, a ellos les daré honores. ¿Por qué? Porque fueron fieles hasta el final. El último principio de esta linda enseñanza es este: ser tranquilizador es ser más como Jesús. El versículo 18 terminamos con 1 Corintios 16, 18 dice: ya que han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes, estas personas merecen, ¿qué merecen? Reconocimiento. Ahora, la palabra reconocimiento en el griego es esta: epiginosko. Esa es la palabra griega. Te vas a maravillar cuando esta palabra griega es nombrada en los evangelios. Marcos capítulo 6 versículo 31 al 34 dice así: como no tenía tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. ¿Qué le hizo Jesús a sus discípulos? Tranquilidad. Escucha, ellos estaban trabaja y trabaja, evangelicen, y Jesús dice: vengan, tranquilícense. Los llevó a descansar y les dijo: descansen un poco. Verso 32: así que fueron solos en la barca a un lugar solitario, pero muchos de los que los vieron salir, ¿los qué? Reconocieron. La palabra es la misma, epiginosko. Y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta llegar allá. Y cuando llegaron, Jesús desembarcó y vio tanta gente que tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Escúchame esto tan lindo. La misma palabra que se le da a Estefanas, a Caico y a Fortunato es la misma palabra que le decían a Jesús. Él era un tranquilizador. Jesús lo reconocían. Él es el que da descanso. Él es el que da tranquilidad. Cuando tú decides ser un tranquilizador, una tranquilizadora, estás escogiendo ser como Jesús. Termino con Mateo 11:28. La promesa del Señor. Dijo: todos ustedes. ¿Para quién es esta promesa? Mira que no dice para algunos, para los especiales pastores, teólogos. No, dice: todos ustedes que están cansados y agobiados, vengan que yo les daré. ¡Wow!
¿Quién es el máximo tranquilizador en la Biblia? Cristo nuestro Señor. Y cuando tú decides un tranquilizador, te estás pareciendo a Jesús. Serás un buen cristiano. Gloria a Dios. No quiero cerrar la enseñanza sin mostrarte un ejemplo histórico de un tranquilizador. Un hombre que pensó que había fracasado en su camino con Dios, él quería ser siervo de Dios y pensó que había fracasado y tomó esta decisión: tranquilizar. ¿De quién estoy hablando y qué recibió ese hombre? Se los voy a mostrar con un video, a ver si reconocen esta canción. Escuchémosla, por favor. ¿De quién es? Antonio Lucio Vivaldi. ¿Por qué lo traigo a esta enseñanza a los tranquilizadores? Antonio Lucio Vivaldi, ¿por qué lo traigo acá? Italiano. Escúchame. Ya vivió hace 3 siglos, hace más de 300 años vivió Vivaldi. Escúchame esta historia. La mayoría de estos hombres de la música clásica fueron hombres de Dios, como Sebastian Bach, George Händel, tantos hombres de la música clásica sorprendentes. Vivaldi es uno de ellos. Cuando Vivaldi nació, allí en Venecia, ese día hubo un terremoto terrible que devastó la ciudad. Fue un milagro que ese bebé no muriera aplastado cuando nació. Su mamá reconoció el milagro y dijo: este niño será un siervo de Dios. Lo levantó y dijo: Dios, gracias por dejármelo vivir en este terremoto. Será un siervo de Dios. Le contó su mamá la historia siempre, entonces él quiso ser un siervo de Dios. A los 15 años entró al seminario para convertirse en un sacerdote católico. 15 años, duró 10 años su preparación, hasta los 25. A los 25 años lo ordenaron como sacerdote, pero no alcanzó a durar un año en el sacerdocio. ¿Sabes por qué? Desde que nació, tal vez por el terremoto, sufrió de asma. Y en ese tiempo no habían lindos micrófonos, no habían parlantes así tan finos como los que tenemos acá. En ese tiempo era pulmón que se hablaba, se predicaba. Él no le dio la voz, se ahogaba. Antes de un año tuvo que pasar su carta, se retiró del sacerdocio. Se sentía como fracasado, pero tomó una decisión. Él era bueno para tararán, tararán. Él era bueno para el violín. Entonces dijo: ya sé qué voy a hacer. Voy a ser profesor. Voy a enseñar música. Voy a enseñar a Dios con la música. Y se fue para un orfanatorio. Ese orfanatorio se volvió famoso. Esas niñas, era femenino, las niñas del orfanatorio que él enseñó, se volvió una orquesta sinfónica tan famosa que personas de otras partes de Europa venían a escucharlas. Sonaba eso tan lindo que todo el mundo se sentía tranquilo. ¿Cómo se sentían? En la música de Vivaldi la gente experimentaba algo sobrenatural. Se lo voy a poner en las palabras de un hombre que estuvo con Dios, luego se alejó. A veces decía que era ateo, a veces decía que creía en Dios. Un filósofo de esa época, Jacques Rousseau. Muéstramelo. Jacques Rousseau, el francés, dijo: nada conozco tan voluptuoso, tan conmovedor como esta música. En fin, en deliciosos conciertos concurre a producir una impresión que no es seguramente muy saludable, pero en la que no creo que haya corazón capaz de librarse. Jacques Rousseau viajaba a escuchar los conciertos de esas niñas con Vivaldi.
Uno de esta época, mexicano escritor, falleció en el 2017, Eusebio Rubalcaba, un escritor famoso mexicano, dramaturgo, periodista, un hombre muy famoso en México. Mira lo que escribió de la música de Vivaldi. Pues bien, les puse esta música a mis hijos y les puse la vida por delante, porque a partir de entonces Vivaldi fue algo así como su ángel guardián. Lo más curioso de todo es que al paso del tiempo mis hijos dejaron de creer en Dios y aún así me rogaban que les pusiera esa música para poder conciliar el sueño. ¡Wow! ¿Qué producía la música de Vivaldi? ¿Qué sigue produciendo? Tranquilidad. Y Dios dijo, no puedes ser sacerdote, no puedes ser eso que tú querías ser, pero por dedicarte a tranquilidad te voy a exaltar. Y Vivaldi se convirtió en uno de los grandes de la música clásica, el primero que le puso letra a la música clásica. Cuando él lanzó esta canción, que fue la primera que les puse hoy, que se llama Las Cuatro Estaciones, cuando él la lanzó, esa canción allí en Italia, la gente se sorprendió, porque era la primera vez que la música clásica tenía letra. A todo mundo le pasaron hojitas y tenía poemas que él había escrito del invierno, del verano y de ese movimiento. La primera música que escuchamos es el movimiento de la primavera, y todo tenía poema. Primera vez que la música clásica tenía letras, tenía poemas que Vivaldi escribió agradeciéndole a Dios por estar presente en todas las etapas de su vida, hasta en el invierno, en la primavera, en el verano, en todas las etapas. Vivaldi quería darle gracias a Dios por estar siempre presente, y Dios lo hizo grande a Vivaldi porque se dedicó a tranquilizar a otros. ¿Hay huérfanos en tu camino? ¿Hay una iglesia que Dios puso para ti? Creo que hoy tenemos que pedirle perdón a nuestro Señor y regresar a nuestra vocación y nuestro llamado. ¿Cuál es? Darle paz a Colombia, darle paz a nuestra familia, traer la paz de Dios a nuestra iglesia, ser los que no abandonan, esos tres mosqueteros que aunque sea arduo el trabajo, siempre vamos a estar presentes.